docente y me están ahí con cara fea esperándome en la puerta. Ya, la otra vez pasó eso. Entonces, seguro que algunos me conocen porque habremos hecho prácticas virtuales, ¿no? El año pasado. Pediatría 1, pediatría 2. Bueno, ahora vamos a hablar de... ¿Me escuchan, no? No me escuchan, dice. No funciona tu micro. Ah, no, es que no es para que acá escuchemos, van a escuchar en el video. En el video. Ya, bueno. Sí. Yo micro, le dije a la delegada micro, porque siempre estoy un poco disfórica, ¿no? Emergencias cardiorrespiratorias en el recién nacido, me lo tengo que pasar yo. ¿Me siento entonces? ¿O quién me la pasa? La transición de la vida fetal a la etapa del recién nacido es una, digamos, una etapa clave, ¿no? Para el futuro de este niño que puede nacer en malas condiciones. Entonces, para estar atentos o prevenir, pueden pasar las sillas que pasan, pues. Lo más importante es siempre hacer una buena historia clínica, sobre todo en la etapa neonatal, averiguar los antecedentes. ¿Cómo está viniendo el embarazo de esa gestante, no? Si es que, por decir, la madre es toxémica, es diabética, o es un RCIU, o hay un efecto centinela o factor centinela que nos está avisando que el niño puede llegar mal. En ese caso, por decir, hay una alteración del bienestar fetal, hay una hipoactividad fetal, hay alteración del latido cardíaco, hay DIP1, DIP2, o de repente hay una circular doble, triple, que hace que, estando la gestante en trabajo de parto, pues no progrese, ¿no? Se queda, como dicen los ginecólogos, dilatación estacionaria. La dilatación estacionaria puede ser por esta distocia funicular, o sea, del cordón, o puede ser que no han hecho una buena valoración de la pelvis y hay una incompatibilidad fetopélvica o cefalopélvica. Y ahí es donde, por eso las complicaciones, pues pasa, yo sigo hablando, pasa. La mayor parte de el 90% de los embarazos, el bebé sale en perfectas condiciones, no necesita reanimación, solo un secado, estimulación, y el bebé grita y tiene un agua 9 días, ¿no? El agua nos sirve para ver en qué condiciones nace el niño, ¿no? Pero no nos indica en qué momento tenemos que iniciar reanimación, si que el niño saliese, por decir, flácido, hipotónico, sin respiración espontánea, etc. Ahora, desde el 10% requieren algún tipo de reanimación si ha tenido sus antecedentes de riesgo de alteración del bienestar fetal, una hemorragia del tercer trimestre, etcétera, ¿no? Y el 1% de estos niños pueden necesitar reanimación básica avanzada. ¿Qué significa esto? Que van a necesitar de repente masaje cardíaco y o indicarle alguna medicación, ¿no? Para que el niño reaccione, ¿no? Ese es el avanzado, porque el básico es solo ventilación a presión positiva. Entonces, cuando van a nacer un niño, siempre todo el equipo debe estar, el equipo no solamente se refiere al material, ¿no? Instrumental, sino al personal, debe estar capacitado en reanimación. Tanto el médico, el hecho que yo sea neonatólogo no quiere decir que ya de por vida ya soy una experta en reanimación. Siempre la práctica se va mejorando, se va afianzando los conocimientos. Entonces, teóricamente debe haber una capacitación del personal que trabaja en neonatología, neonatólogo, enfermera o pediatra. Cada 6 meses debería haber una, digamos, refrescamiento, ¿no? Pero no se hace en la práctica eso. Después hay un maletín que tenemos en el servicio que se llama Pronto, donde están ahí los catéteres, las sondas, los tubos endotraqueales, la medicación, agua destilada, ¿no? Todo eso listo o cuando va a haber un evento así que nos puede llevar a hacer una reanimación avanzada. La siguiente. Ahora, si hay un antecedente, por ejemplo, del líquido meconial, probablemente el niño va a desarrollar posteriormente un síndrome de dificultad respiratoria. Eso también ya se les ha enseñado cuando yo he hecho la práctica de pediatría 1, la clase de teóricas, ¿no? Entonces,
¿Que vamos a ir corriendo ya? ¿Qué dice? Que entre nomás, pues, sit down, floor, piso. Entonces, el Silverman Anderson tiene 5 parámetros. Ustedes ya lo conocen, no lo voy a volver a repetir, solo que lo lean, lo refresquen ahí en la diapositiva. Pero sí no es importante saber catalogarlos, cuánto vale 0, 1 o 2 para, de acuerdo a eso vamos a ver si es distrés respiratorio leve, moderado, severo, y de acuerdo a eso es sobre todo el aporte de apoyo ventilatorio que vamos a indicar. También eso ya se los dije en pediatría 1. La siguiente. Acá está, ¿no? Generalmente, si es un Silverman, digamos, un distrés respiratorio leve de 0 a 3, podemos ponerle oxígeno ambiental, cánula binasal o un casco cefálico o oxihut que se llama, empezando siempre con 4 o 5 litros y el niño debe estar monitoreado para ver si el oxígeno que le estamos aportando va a ir mejorando el distrés respiratorio. Porque si es un cuadro respiratorio con el oxígeno va a mejorar la mayor parte de veces. Si es cardíaco, más bien no va a mejorar. Entonces, si es un cuadro respiratorio por los antecedentes, por la historia, por el cuadro clínico, pues si no responde con el apoyo ventilatorio para el primer grado de distrés, tenemos que avanzar al CPAP. Y si no responde, ya más haga un Silverman mayor de 7, pues ya va a necesitar un ventilador mecánico, ¿no? La siguiente. La siguiente. Acá les he traído en general todas las causas de distrés respiratorio, pero las que causan, digamos, una emergencia que nosotros tenemos que estar preparados es la aspiración de meconio, ¿no? Un neumotórax moderado o a tensión, una hernia diafragmática, hipertensión pulmonar persistente, la siguiente, la asfixia, ¿no? Eso es inmediatamente que nace el niño, nace asfixiado y no lo reanimamos bien, pues esta hipoxia se prolonga y va a haber después daño a nivel neurológico, presentando la encefalopatía hiposquémica. También las cardiopatías congénitas, ¿no? También es una emergencia cardiorrespiratoria. Muchas veces nace el niño en perfectas condiciones de un parto normal. Bueno, a veces no tienen un buen control prenatal, a veces tienen también un buen control prenatal y de repente el niño llora y todo, ¡boom!, se pone cianótico. Distrés respiratorio leve. No son grandes distresados respiratorios, ¿no? Frecuencia respiratoria 70, 72. La enfermera dice, doctor, se ha puesto cianótico, está negrito, ya. Satúralo, satúralo significa que le tengo que poner el saturómetro, le ponen el casco cefálico, 4 litros y de repente mejora momentáneamente la saturación a 90, 92, con 4 litros de repente como que se apaga, ¿no? Que decimos nosotros, y baja la saturación de repente otra vez a 80, 82. Más oxígeno, se levanta otra vez se baja, ¿no? Entonces eso ya nos está indicando que este es un niño cardiópata. Probablemente un cardiópata tipo cianotizante, ¿no? Que son las más severas. La siguiente. Entonces, el neumotórax neonatal también es una emergencia. Muchas veces no hay antecedentes, digamos, de una reanimación, digamos, muy enérgica, que hayamos producido un barotrauma, o que el niño esté en ventilador mecánico, entonces los parámetros ventilatorios son muy elevados. Por ejemplo, una presión, una inspiración pico, o sea, un PIP que llamamos, más de 30, ¿no? En el caso, por ejemplo, de enfermedad de membrana hialina, para mantener evitar que el alveolo se colapse, podemos ocasionar un barotrauma por manejo de estos parámetros ventilatorios, por reanimación enérgica, como consecuencia de alguna otra patología de fondo, ¿no? Por ejemplo, el SAM, el síndrome de aspiración meconial o SALAN del líquido amniótico meconial. De repente el niño respira, entra el aire al alveolo, pero no sale. O sea, el meconio ha llegado a la parte más baja de la vía respiratoria y el aire no sale y el alveolo se va insuflando y llegando un momento se rompe, ¿no? Esas son otras causas. Ahora, hay algunos casos que no hay ningún antecedente de nada, de patología, de reanimación, y eso pasa en la práctica, ¿no? De repente vemos un niño que está distresado, nació de parto normal, ¿qué le ha pasado a este? No hay antecedentes, o averiguar en ese rato antecedentes.
Y lo que miramos nos va orientando al diagnóstico. De repente lo miramos y de repente un emitor está más abogado que otro, ¿no? Y al toque lo que tenemos que hacer es, y lo que yo hago es medir el perímetro torácico. Sí, midió 32 y ahora tengo 34, es que, o si la misma enfermera que lo midió al nacer sigue de turno porque tiene guardia diurna, pues a ella le hago medir primero y yo hago también mi medición para comprobar, ¿no? Y después viene la auscultación. Si tiene un neumotórax izquierdo, probablemente el latido cardíaco está desplazado al lado derecho, ¿sí o no? El choque de punto. Y auscultamos acá y no pasa el murmullo vesicular. Entonces ya nos está orientando clínicamente que ese niño tiene un neumotórax. Y lo confirmamos con una radiografía. Muchas veces los neumotórax son unilaterales, pero otras veces son bilaterales, ¿no? Y si son moderados, pues tenemos que estar en la siguiente. Tenemos que estar atentos en qué momento se puede convertir en un neumotórax de tensión, ¿no? Entonces, cuando hay un neumotórax a tensión, es una emergencia, porque el moderado o el leve no es, digamos, grave, ¿no? Solo le colocamos oxígeno en un casco cefálico y esa es toda la terapéutica que damos a un neumotórax leve o moderado. Pero si es uno que se está queriendo convertir a tensión, ya tenemos que estar preparando nuestra agujita número 18, una jeringa de 20, para hacer una toracocentesis, ¿no? ¿Dónde se hace? En el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular. Ustedes saben que el paquete vascular nervioso va por el borde inferior de la costilla, entonces tenemos que ir por el borde superior de la costilla. Y aspiramos. Esa es la emergencia, porque probablemente este niño va a necesitar una toracotomía con drenaje, ¿no? O apoyo de ventilador mecánico. Estos niños está contraindicado el uso de CPAP, ¿no? Porque el CPAP es un aparatito, es un tipo de apoyo ventilatorio, pero significa presión positiva en la vía aérea superior, ¿no? La siguiente, acá más o menos lo que les he dicho, lo que se encuentra al examen, y ¿no? Los grados de moderado, de acuerdo al tamaño, ¿no? Del neumotórax. La siguiente. La siguiente. Alguna vez he visto yo en la práctica un niño que por decir nació en una clínica a tiro de 3 de la mañana, llegó al seguro a Yanaguara, donde yo trabajaba, y poco a poco fue aumentando su distrés respiratorio. Lógicamente la radiografía inicial que se le tomaba a tiro de las 6 de la mañana, porque llegó como a las 4 o 5, era que de una imagen de neumonía congénita, ¿no? Ustedes saben, recordarán que la neumonía congénita, la imagen radiográfica inicial es muy similar a, sobre todo la neumonía de tipo, por el tipo de estreptococo del grupo B, es muy similar también a la membrana hialina inicial, ¿no? Como panal de abeja. Panal de abeja es de la... Me disculpan un momento. Este niño, como les digo, llegó a Yanaguara a 4 de la mañana y a las 9 de la mañana, ustedes saben que en un hospital, un servicio tiene diferentes áreas, ¿no? Por decir, en el caso de Neo, los que están encargados de alojamiento conjunto, los que están encargados de hospitalización, los que están encargados de los nacimientos, partos y cesáreas. Entonces siempre estamos dando la vuelta a ver si en nuestro lado no hay nada, vamos al otro lado a averiguar qué hay, ¿no? Y recuerdo muy bien que yo estaba entrando al servicio de hospitalización y escuchaba a un niño que se quejaba. O sea, tenía un quejido audible. Siempre yo recuerdo un maestro que decía, si el niño se queja que te está pidiendo auxilio, o sea, apoyo ventilatorio. Entonces yo entré y la enfermera estaban que correteaban y ¿qué pasa? Está un niño mal, lo vamos a poner en CPAP, el doctor ha indicado. No era el doctor responsable, sino que el responsable había salido y le había dejado a un pediatra. La verdad que cuando uno ha visto tanto, entré a curiosear, como se dice, a ver qué era. Era un niño que tenía un neumotórax de tensión bilateral, parecía un tonel todo su tórax, o sea, no era simétrico, ¿no? Era simétrico y así, súper insuflado, con la piel roja, delgada, así como cuando hay un neumoperitoneo,
En el caso de enterocolitis necrotizante, que el abdomen se distiende y se pone rojo, violáceo, algo así estaba acá. Entonces le digo, esta es una neumotora, le dije al colega. ¿Qué? Suspende el CPAP, le dije a la enfermera. Prepara el ventilador mecánico de transporte y prepárate a hacer la punción, le dije, como yo no era responsable. No, pero mira que la radiografía. Esa es una neumotora, esa tensión. Si no me crees, chao, le dije. No, quédate, Yoshita, quédate. Y la verdad que era una neumotora esa tensión. Miren, ¿eh? O sea, evolucionan así. La emergencia se puede presentar en cualquier momento. Se hizo la toracocentesis, perdón, y se lo envió pues al central, ¿no? Porque nosotros solo tenemos ventilador de transporte, no tenemos estable en el servicio, ¿no? Porque de acuerdo al nivel de complejidad del cada hospital es el instrumental que se maneja o los aparatos, no los equipos. La siguiente. Entonces la membrana hialina es importante en el caso de ustedes, sobre todo que van a hacer su servicio rural urbano marginal, porque puede llegarles una gestante de 28 a 29, 30 semanas con trabajo de parto. Entonces yo siempre les digo, no se compliquen la vida. Si tienen una gestante que viene a su consulta en su lugar de serum, lo primero que tienen que hacer, madurar el pulmón, ¿no es cierto? Deben tener ahí su corticoide, ahí están las dosis para que refresque la memoria. Y después, si efectivamente hay un trabajo de parto progresivo, tiene que transferir a la gestante, si no se va a complicar, ¿no? Bueno, hay una ex interna, me acuerdo que me llamó a las 6 de la mañana, yo me levanté a contestar porque dije, de repente es un familiar de otro lado que tengo, y algo ha pasado, ¿no? Y era la chica que había nacido un chiquito, seguro prematuro, nació mal y se murió. ¿Qué hago, doctora? Han ido a denunciarme. Siempre que suceden estas cosas, todos deben hablar el mismo idioma. Ustedes son los médicos ahí. Está bien que sea la enfermera antigua, la técnica, pero todos, nada, no tiene que trascender nada. El único que es responsable de informar es el médico. Porque si ellos dicen, no, sí nació bien, lloró, la doctora no hizo nada, ¿no? Tampoco es eso. En el hospital igual, la enfermera tiene que esperar que el médico escriba y de acuerdo a lo que escriba, porque cuando van digamos, a un juicio, el juez le va a decir, ¿y usted qué hizo? El juez ya se leyó todo lo que se hace en un RCP. Y si ustedes no escriben de acuerdo al RCP, le va a decir, ¿por qué no hizo esto? ¿Y por qué no hizo el otro? ¿Quién es el que sabe leer todo el manual de RCP? El médico. Por eso al interno, tú no escribes nada, el asistente. Si no, el médico se va a ver en problemas después, ¿ya? Entonces, siempre para evitar un cuadro de membrana hialina, como les digo, les recuerdo siempre, hay que transferir a la paciente si está en sus manos esa gestante. Hay que madurar el pulmón, ¿no? Y segundo lugar, una vez que llega a un centro ya especializado, pues, y si tienen la sustancia surfactante, van a contribuir a que se disminuya la gravedad de este cuadro de membrana hialina, ¿no? Y ese surfactante debe colocarse en las primeras 6 horas de vida. Después ya no tiene efecto. La siguiente. Ya. Y porque ya ustedes saben también por qué se produce la membrana hialina, ¿no? Por la deficiencia de surfactante que está a cargo de los neumocitos tipo 2. Y a veces hay hijos de madre diabética que por el tamaño dicen que es a término, ¿no? Le hacen la ecografía y resulta que es un prematuro. O, como es diabética, se produce, como se dice, una alteración de la producción del surfactante, ya que compite con la difenil, es la siguiente, difosfatidilcolina, me estaba equivocando, ¿no? Entonces hay que saber también qué antecedentes tiene la madre, ¿no? Lógicamente, si hay desprendimiento placentario, hay una hemorragia del tercer trimestre o una vasculopatía renal, puede ser que con el estado de la madre condiciona que el feto salga antes de tiempo, ¿no? También hay que saber eso. La siguiente. Entonces, esta es la única patología respiratoria que presenta los 5 parámetros de Silverman-Anderson. Esta es la patología que presenta el desbalance tóraco-abdominal, ¿no? La siguiente. Entonces, lo que tenemos que hacer, como les digo, maduración de pulmón, colocar el surfactante vía endotraqueal,
¿no? Y que se puede repetir si no va respondiendo. Y colocarlo, lógicamente, pueden ir muy bien también estos niños si ha madurado el pulmón y se les ha colocado surfactante en un CPAP. Si no responden, ahí podrían progresar a ventilador mecánico. Las presiones respiratorias, como les digo, se puede empezar con 24, 27. Eso también tiene que ir no solamente con la saturometría, ¿no? Sino también cómo están los gases, ¿no? Para ir, si sigue la hipoxemia, hay que dar más oxígeno, cómo está la hipercarbia, qué sé yo, ¿no? Ahora, lógicamente, solo se da antibióticos si hay algún antecedente de infección o un marcador positivo para infección, ¿no? La siguiente. Algo más que les quería decir. Bueno, en el caso de SAN o SALAN, siempre hay antecedente, ¿no? Y es una emergencia, porque tú no sabes cómo van a ser el niño, ¿no? De repente nace hipotónico, flácido, y hay que intubar, aspirar la tráquea, y depende del tiempo que ha estado en sufrimiento fetal, va a ver la cantidad de líquido amniótico que se debe haber aspirado, ¿no? Para que se convierta en puré de arvejas tiene que pasar horas, no es que eliminó el meconio y ya se aspiró del meconio. Porque si elimina meconio y inicialmente es observado por el ginecólogo, va a ser de color verde oscuro, ¿no? Petróleo, así. Pero si pasaron horas, se aclara y se pone tipo puré de arvejas, ¿no? Entonces, el problema de esta patología es que se presenta generalmente en post-término o niños con retardo de crecimiento intrauterino porque hay una placenta envejecida, etcétera, ¿no? Y se considera que puede producir una neumonitis química y a veces algunas escuelas dicen que hay que dar antibiótico profiláctico. ¿Cuál es digamos, la complicación más severa que puede presentar un SAN, ¿no? Un SAN severo es la hipertensión pulmonar, porque a veces lo ponemos un ventilador mecánico convencional y el niño le damos, digamos, FiO2 de 100% a estos niños con esa complicación que puede por su misma patología producir neumotoras, a veces no se debe dar parámetros ventilatorios altos. Pero el niño no responde, sigue en hipoxemia, ¿no? Sigue en hipoxemia, más oxígeno, ya estamos con el tope de 100, ya nos hemos arriesgado a ponerme un PIB de 30 y sigue hipoxemia. Entonces, con esa evolución tenemos que hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar persistente. Entonces, este niño no va a ir bien con un ventilador mecánico convencional, sino un ventilador mecánico de alta frecuencia de tipo oscilatorio, ¿no? Entonces, ahora, fuera de la complicación de hipertensión pulmonar, este niño también a consecuencia de la hipertensión va a presentar hemorragia pulmonar, ¿no? Uno lo quiere intubar y está que sale la sangre a chorros. Uy, ese está con coagulación intravascular diseminada, puede uno pensar, ¿no? Póngale una dosis de vitamina K, 1 miligramo kilo, ya 3 miligramos, porque y sigue sangrando, impide, ¿no? Hacer una, digamos, intubación adecuada. Lo siguiente. Bueno, es una preguntita que siempre les digo a los alumnos. ¿Un recién nacido prematuro puede presentar síndrome de aspiración meconial? ¿Ustedes qué dicen? No saben. No presentan aspiración meconial los prematuros. ¿Por qué? Por su misma madurez neurológica no hay repitiendo, una maduración adecuada de los plexos que están a nivel intestinal, ¿no? Los plexos de Auerbach, ¿no? Y de Meissner, que tienen que ver con el peristaltismo, ¿no? Por eso en ¿cómo se llama? En el dóligo colon o megacolon aganglionar congénito, donde el niño nace y presenta estreñimiento, es porque tiene ausencia de estos plexos. Entonces no puede eliminar por eso meconio prematuro. No se dejen agarrar si se les pregunta eso, ¿no? La siguiente. Entonces, ustedes ya saben, ¿no? Como se vuelve igual, ¿no? El tórax un poco así enficimatoso, en tonel, una aspiración meconial, vamos a encontrar de repente algunos tórax gruesos, ¿no? Roncos, sucrépitos, y horizontalización de arcos, ¿no? O sea, atrapamiento aéreo, y
podemos encontrar la clásica imagen de panal de abeja, ¿no? Son zonas hiperaireadas y zonas de parches. Y los diafragmas aplanados. Lógicamente va a haber, como les digo, hipoxemia, porque uno va metiendo más oxígeno y el niño como que no responde porque ya puede estar desarrollando hipertensión pulmonar, ¿no? La siguiente. Entonces, la complicación de por sí de su patología es un neumotórax, ¿no? Puede haber un neumotórax, un neumomediastino, extravasación de aire, persistencia de la circulación fetal y luego la hipertensión pulmonar. La siguiente. Entonces, la hipertensión pulmonar, como les digo, es una de las consecuencias del síndrome de aspiración meconial. Hay una hipertensión pulmonar primaria y otra hipertensión pulmonar secundaria. Generalmente la primaria no se puede determinar a veces cuál es la causa. Y se la denomina como persistencia de la circulación fetal, ¿no? Cuando yo empecé a hacer mi residencia, todo niño que estaba de repente nació y como lo ponían en el canasto, hay 2, 3 niños, claro, estaban identificados, ¿no? Y de repente hacía frío, de repente después estaba así medio distresado, decíamos que era hipertensión pulmonar, porque el frío puede condicionar la persistencia de la circulación fetal, también. Por eso el niño debe estar en un ambiente térmico neutro, ¿no? Que es la incubadora o que digamos calefacción en el ambiente. Ahora, secundaria, generalmente, pues, como les digo, secundaria una aspiración meconial o problemas cardíacos o metabólicos, ¿no? La siguiente. Lo que les he dicho que hay una hipoxemia refractaria, ¿no? Uno va colocando más oxígeno y el niño no responde. Y, lógicamente, a veces tenemos que medir la saturación en el miembro superior o en el inferior para ver si puede ser que este niño tenga una coartación de la aorta, etcétera, ¿no? O la presión arterial también. Pero en el servicio lo hacemos con la saturación. Y, lógicamente, se tiene que hacer un ecocardiograma, ¿no? El tratamiento es oxígeno suplementario, como les dije, ventilador mecánico de alta frecuencia oscilatoria, medicamentos también que produzcan relajación, ¿no? De los músculos pulmonares, y el niño va a responder mejor. Ahora también podemos usar un vasodilatador que es el óxido nítrico, que no lo tenemos acá en Arequipa. En Lima creo que ya hay, en la maternidad de Lima, me parece, en el hospital del niño, el óxido nítrico y, bueno, la circulación extracorpórea que no está a nuestro alcance, ¿no? Lo siguiente. Las urgencias cardiovasculares neonatales, como ya les he dicho, presenta a un niño un distrés respiratorio leve, cianótico, se le da más oxígeno, satura momentáneamente bien, hay que aumentar más oxígeno, lógicamente tenemos que hacer después ya un diagnóstico de cardiopatía compleja cianotizante y tenemos que derivarlo donde corresponde, porque no lo podemos manejar nosotros, ¿no? Hay algunos que requieren, como les ven ahí, las 2/3 partes requieren una reparación quirúrgica. La siguiente. Lógicamente, hay las cardiopatías pueden clasificar también fuera de cianóticas o acianóticas, las que tienen flujo pulmonar aumentado o flujo pulmonar disminuido, ¿no? Generalmente las de flujo pulmonar disminuido son las típicas cianotizantes, ¿no? Tenemos la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, ventrículo único, etcétera. Y de las de flujo pulmonar aumentado, generalmente son el CIA y el CIB, pero de grandes, ¿no? Muy amplios, que a la larga van a producir también insuficiencia cardíaca. La siguiente. Los síntomas que ustedes ven acá es en general, ¿no? Pero un niño, como les digo, cardiópata, lo que va a presentar es cianosis, puede estar un poquito taquicardia. Las cianotizantes casi no soplan, generalmente soplan las acianógenas de tamaño grande como el CIB y el CIA, ¿no? O también la persistencia del conducto arterioso. Bueno, la alteración de los pulsos periféricos, como ya les dije, se piensa cuando se toma el pulso acá o la presión en el miembro superior y en el inferior derecho para ver la coartación de la aorta.
Ahora, el diagnóstico, como les digo, a veces no hay antecedentes, pero el examen clínico, cuando nosotros lo vemos y la evolución con este manejo del oxígeno, es lo que nos hace la sospecha de. Y lógicamente, el diagnóstico, ¿quién lo va a confirmar? El diagnóstico lo va a confirmar el cardiólogo, ¿no? Un cardiólogo bueno que nos haga el diagnóstico de falla, dónde está el defecto, ¿no? O posteriormente, si en ese momento no contamos con el cardiólogo, de repente una teleradiografía, ¿no? La teleradiografía es una radiografía de tórax, pero con una incidencia mayor de los rayos, ¿no? Para que se pueda decir si hay o no cardiopatía. Como les decía, eso tiene que ser un buen cardiólogo. Yo les digo porque también hace poco, en febrero, si no me equivoco, tuvimos un niño así que nació conmigo, que lloró, se apagó y llamó oxígeno, cardiopatía compleja. Inmediatamente hablamos con el cardiólogo personalmente, porque a veces en la tarde como que solo hay uno y dice que están muy ocupados, ¿no? Y lo llevamos al niño y nos dijo que era un CIB. Que un CIB que evolucione así, con el otro neonatólogo que estamos de turno, no exige. Este doctor está fallando, terriblemente fallando. Tuvimos la oportunidad de hablar con otro cardiólogo de otro hospital de la seguridad, el CASE, y nos aceptó que lo llevemos inmediatamente. Y le hizo la ecocardio. ¿Y qué cosa era? Transposición de los grandes vasos. La ventaja de esta cardiopatía cianotizante era que tenía un CIB abierto. Porque si tenía un CIB cerrado, probablemente la evolución era a letalidad mucho más rápida, ¿no? La siguiente. Y él nos dijo, no se desesperen. Si satura hasta 80, es aceptable. Y nosotros que queríamos subir más de 88. O sea, cada uno maneja su especialidad, pues, ¿no? Pero el otro nos mandó por la tangente, el otro colega de mi hospital. Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces salva vidas estas cardiopatías cuando tienen un CIB permeable. Entonces, la persistencia del conducto arterioso es una patología bastante frecuente, sobre todo en los niños prematuros, ¿no? Depende, si la amplitud es grande, de repente va a necesitar reparación quirúrgica. Si es moderado, de repente con tratamiento médico puede solucionarse. ¿Qué va a producir este conducto arterioso? Un aumento del flujo ventrículo derecho. Y en consecuencia, rápidamente estos niños van a ir a una insuficiencia cardíaca, ¿no? Probablemente van a necesitar una ventilación mecánica, ¿no? Y estos niños a veces cuando se quiere bajar los parámetros ventilatorios no responden. Se tiene que mantener parámetros altos. Y lógicamente pueden condicionar a una hipertensión pulmonar, ¿no? Acá están las dosis de la digoxina y diuréticos y el captopril, ¿no? Por kilo. La siguiente. El tratamiento, como les digo, si es médico, puede ser con la indometacina a 0.2, como está ahí, durante una infusión que siempre se hace de forma lenta, en 20 minutos, y repetir a las 12 o 36 horas, ¿no? Cuando son muy pequeñitos o extremadamente bajos, pues la dosis se baja a la mitad, ¿no? Ya no es 0.2, sino 0.1. Y la evolución es favorable en un alto porcentaje, del 79-80%. Lógicamente, este medicamento no se usa en aquellos niños que tienen disminución de la función renal o alteración de los factores de la coagulación, ¿no? O estén cursando con un cuadro de sepsis o de NEC, ¿no? Que es la enterocolitis necrotizante. Y el manejo quirúrgico es cuando falla el manejo médico, ¿no? O cuando hay una insuficiencia cardíaca refractaria, o sea, no mejora con los medicamentos que ya les he dicho anteriormente. Y lo que se hace es una ligadura del conducto arterioso. La siguiente. Usted sabe ya qué cosa es el conducto arterioso, ¿no? La comunicación de la aorta con la pulmonar. La siguiente. Entonces, estas son las cardiopatías cianotizantes que están en la atresia tricuspide, en la atresia pulmonar, la tetralogía de Fallot, ventrículo único, ¿no? Estenosis pulmonar más comunicación interventricular y lo que se debe dar, ¿no? A veces en esas crisis de hipoxia, oxígeno suplementario, hidrato de cloral o propanolol o bicarbonato de sodio. Así es.
Como les decía, la siguiente. Las acianógenas con defecto grande, CIA o CIB, rápidamente van a insuficiencia cardíaca y ya saben cómo manejar, ¿no? Y no solamente van a producir insuficiencia cardíaca, también un edema agudo de pulmón, ¿no? La siguiente. Listo. A veces en la transposición de los grandes vasos pueden condicionar, digamos, una insuficiencia cardíaca grave, como les decía, y conducir a un shock cardiogénico. Entonces, el caso de ese niño que le manifesté, que el colega que nos mandó por un tubo, el cardiólogo, era una de estas patologías. Tuvimos la suerte que el doctor que diagnosticó la transposición de los grandes vasos había hecho una rotación en el INCOR y cada vez que tenía posibilidades se iba al INCOR y para qué bien este muchacho, porque fue nuestro residente. Y a las 48 horas el niño ya estaba en Lima, en el INCOR, y iba a ser intervenido. Le iban a hacer probablemente esta septostomía de Raskin, ¿no? La siguiente. Igual, ¿no? Todas estas cardiopatías van a producir edema cardiogénico, shock cardiogénico, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, y hay que darle los tratamientos adecuados. La siguiente. En los anteriores años asfixia era otra clase, ¿no? Pero ahora solo han dicho insuficiencia cardiorrespiratoria. Pero dentro de las insuficiencias está la asfixia, ¿no es cierto? Cuando el niño nace y tenemos que hacer RCP, por eso les voy a hablar un poquito. Entonces, la asfixia perinatal es frecuente de 3 a 5 por 1000 recién nacidos vivos. Y cursa con encefalopatía hipoisquémica severa, o sea que las que van a dar secuelas neurológicas o parálisis cerebral del 0.5 a 2 por 1000 recién nacidos vivos. Y todas estas patologías de daño neurológico generalmente son atribuidos a la asfixia perinatal. La siguiente. Entonces, generalmente se produce la asfixia cuando hay una falla del paso de nutrientes y de oxígeno fetoplacentarios que llamamos, y el niño, si se va prolongando esta alteración del flujo placentario, va a conducir una hipoxemia, ¿no? Va a conducir a que haya retención de CO2 y también acidosis metabólica. O sea, cuando el niño entra en sufrimiento fetal, se produce una serie de campos que solo se los voy a mostrar así simplemente. La siguiente. Entonces, se cataloga también con depresión neonatal leve cuando el Apgar, hay antecedentes de sufrimiento fetal, pero el Apgar es mayor de 3 al minuto, ¿no? Y mayor de 7 a los 5 minutos. Y el pH es mayor de 7.11. No hay ausencia de síntomas, o sea, de que haya compromiso cardíaco, gastrointestinal, neurológico, etcétera, ¿no? No, tampoco presenta convulsiones. La moderada ya el Apgar entre 3 y 5 a los 5 minutos. Y el pH arterial es menor de 7.11. También a veces no hay síntomas, ¿no? Y la presión neonatal severa o grave, que eso es la verdadera asfixia, es cuando el Apgar al minuto es, no, la siguiente, es menor de 3, ¿no? A los 5 minutos. Menor de 3 al minuto y puede haber, la siguiente. Menor de 3 a los 5 minutos, el pH de cordón es menos de 7 y este niño hay falla multiorgánica, ¿no? Una de esas fallas es la encefalopatía hipoxiquisquémica, puede haber necrosis tubular aguda, puede condicionar a que el niño tenga o presente posteriormente una enterocolitis necrotizante por isquemia, ¿no? La siguiente. Entonces, inicialmente, cualquier, digamos,
cualquier de estas alteraciones, que supongamos que ustedes su esposo está ahí en trabajo de parto, todo bien controlado, todo el embarazo, y llega el parto y de repente después le dice que su niño nació asfixiado, viene la denuncia por mala praxis, ¿no? No, acá ha habido negligencia, qué sé yo. Es por eso que antes solo se definía asfixia con la hipoxemia, la acidosis y la retención de CO2, ¿no? Después, la Asociación Americana de Pediatría, el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia, manifestaron que para hablar de asfixia tiene que ver esos parámetros y acompañados de la falla multiorgánica, sobre todo que haya encefalopatía hipóxica isquémica. Si no, no. Como les dije, ¿en qué momento puede haber un efecto centinela que nos puede estar avisando que este niño puede venir en malas condiciones, ¿no? Para eso tenemos que hacer una buena historia clínica. Alteraciones del intercambio gaseoso, puede haber una hemorragia del tercer trimestre, una distocia funicular, ¿no? De repente la mamá está cursando con eclampsia o una hipotensión arterial materna, ¿no? Qué sé yo. O que de repente no había una buena valoración pélvica, como estaba en trabajo de parto, se quedó en 7 y los ginecólogos siguen insistiendo, hasta lo sacan con forceps o con Cristeller y el niño nace, como se dice, hasta las caiguas, ¿no? O de repente la madre convulsiona, a veces convulsiona, de repente programa una epiléptica a una cesárea por temor y está en sala de operaciones y ni siquiera le han colocado todavía la anestesia y comienza a convulsionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le queda? Que el anestesiólogo la intube a la paciente, la duerme y el ginecólogo lo más rápido que pueda saque al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que la madre convulsiona ya está cortando ese flujo de oxígeno al bebé. Y mientras le colocan la anestesia general, también eso puede pasar a través de la placenta y lo plancha al niño, ¿no? Entonces, hay muchos factores a veces que nos pueden sorprender. La siguiente. Entonces, cuando hay la fisiopatología de la asfixia, pues hay una injuria primaria o falla energética primaria, ¿no? Cuando falta el oxígeno, el organismo es tan sabio que inicialmente puede haber una redistribución del flujo sanguíneo, por decir, del esplácnico o gastrointestinal a los órganos nobles, que vendría a ser el cerebro, el corazón, los riñones, ¿no? Y inicialmente también se va, digamos, disminuyendo la glucosa y disminuye el ATP y entra en una glicólisis anaeróbica. La glicólisis anaeróbica va a producir ácido láctico, va a haber acidosis, ¿no? Se van a reaperturar los canales de calcio, va a haber alteración de la bomba de sodio, de la membrana, sodio-potasio, y en consecuencia también va a haber edema de la célula y en consecuencia también la producción de radicales libres, ¿no? La liberación de glutamato, lipasas, proteasas, citoninas, qué sé yo. Y todo eso va a dañar la neurona, ¿no? Todo esto está dentro de la injuria primaria. Si sigue la hipoxia, el bebé sometido a hipoxia, pues y en esta etapa de injuria primaria lo que va a manifestarse de repente en el monitoreo fetal va a ser taquicardia fetal, pero no va a haber hipotensión fetal. Si sigue la hipoxia ya falla eso que se le estaba regalando al cerebro, al riñón, al corazón, ya no hay, ¿no? Entonces produce la falla energética secundaria a nivel de la mitocondria. La siguiente. Entonces ya hay una disfunción mitocondrial y la falla energética secundaria y esto va a condicionar posteriormente a la apoptosis o muerte celular, ¿no? De las neuronas. La siguiente. Entonces, esto es lo que le decía, la falla energética primaria es esta donde los latidos pueden bajar, pero la presión arterial se mantiene. Acá ya baja la presión y también los latidos bajan, ¿no? Entonces, lo más importante, si hay una primaria, por decir, nos avisan, que va a haber una cesárea de urgencia porque está presentando taquicardia fetal, el bebé está que no se mueve, el monitoreo está plano. Si el ginecólogo interviene rápidamente, pues no se ha prolongado este sufrimiento fetal. Y de repente el niño está solo en apnea primaria, ¿no?
Entonces el niño nace de repente cianótico, pero lo secamos, lo estimulamos, le damos un poquito de oxígeno y listo. Pero si ya estuvo más prolongada la hipoxia, ya hubo la falla energética secundaria o la apnea secundaria, este niño va a ser hipotónico, flácido, sin esfuerzo respiratorio y con latidos cardíacos muy bajos. Entonces a esos tenemos que reanimar. La siguiente. Entonces se producen una serie de alteraciones tanto a nivel del corazón, de los riñones, del intestino, ¿no? La siguiente. También cambios metabólicos, ¿no? Como les decía inicialmente, metabolizan la glucosa, después llevan a la glicólisis anaeróbica y hay aumento del ácido láctico, ¿no? También puede haber un aumento de la secreción de la hormona adrenocorticotrópica, la antidiurética y las catecolaminas. También lo que nos indica un daño celular o muerte celular son la elevación de las transaminasas, las isoenzimas cerebrales y cardíacas, ¿no? Calcitonina, endorfina, y es que por eso que cuando un niño estamos dudando de que el Apgar era verdadero, el que le han puesto al nacer, podemos pedir estas dosajes de estas enzimas a las 48 horas. A las primeras 24 horas todavía no se han elevado. Y lógicamente a las 72 horas ya bajaron, ¿no? O sea, ya no nos sirve. La siguiente. Entonces, el grado de encefalopatía hipóxico-isquémica que pueda presentar el niño, lo podemos catalogar, digamos, con ese cuadro de Sarnat y Sarnat, ¿no? Para ver si hay encefalopatía tipo 1, tipo 2 o tipo 3, ¿no? Lógicamente la tipo 3 es la que va a condicionar mayor mortalidad y mayor cantidad de secuelas también, ¿no? La siguiente, acá tenemos el cuadrito de Sarnat y Sarnat, ¿no? La mayoría de las encefalopatías graves siempre van a convulsionar, ¿no? Es un niño que está, digamos, como se dice, hipotónico, ¿no? Y está en coma. La siguiente. Entonces estos niños cuando nacen así hipoxiados deben estar siempre con un apoyo ventilatorio, ¿no? Entrar en ventilación mecánica, hacerle múltiples dosajes de análisis, y si podría hacerse en las primeras 24 horas una ecografía cerebral, sería lo adecuado. Porque lo que recomiendan es a las 72 horas recién podría movilizarse un niño crítico o en estado crítico a que le haga una tomografía o una resonancia, ¿no? Porque es un aparato que está fijo y el niño no puede subir ese aparato al piso. Entonces, como les digo, solamente se da anticonvulsivantes si el niño convulsiona, ¿no? Pasa a la siguiente. Manejo. Manejo. Para adelante, sigue para adelante. Entonces, estos niños, como les decía, tienen que tener un buen balance hidroelectrolítico. ¿Qué pasa cuando nace un niño asfixiado? Hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética y tenemos que restringir líquidos, ¿no? Ya no le vamos a dar ustedes a un recién nacido término, que generalmente ahí en eso se presentan los asfixiados a término, más de 40 semanas de repente. Se empieza con un volumen de 60 ml kilo, ¿no? Kilo día. Entonces a podemos empezar con 50 o 45. Y tenemos que ir con un buen balance hídrico para medir también cómo está la dirección horaria, porque estos niños asfixiados pueden presentar un cuadro que se llama necrosis tubular aguda y puede haber oliguria, ¿no? Ustedes saben que oliguria es menor ¿de cuánto? ¿De cuánto? ¿Ah? Oliguria. Bueno. Oliguria menor de 0,5, ¿no? ml kilo hora. La siguiente. Este niño, hay que mantenerlo normoglicémico, normocalcémico, de repente va a necesitar el uso de droga vasoactiva, ¿no?
Y como les decía, los anticonvulsivantes solo si convulsionan, no en forma profiláctica. La siguiente. Hay dentro de las estrategias para manejar al niño también, fuera de lo que les he mencionado, está la hipotermia, ¿no? Lamentablemente acá en Arequipa no tenemos ni artesanal. Puede ser hipotermia cerebral o hipotermia completa, ¿no? O sea, total. Generalmente se trata, cuando es la total, se trata de bajar la temperatura cada 0,5 grados, 0,5 grados hasta llegar a una temperatura de 34 grados centígrados. Y también estos niños tienen que estar monitoreados, ¿no? Y esa hipotermia también debe llevarse a cabo en las primeras 6 horas de vida para evitar esa injuria o falla, ¿cómo se llama? La falla energética secundaria que va a provocar la apoptosis o muerte neuronal, ¿no? Si la colocamos después, ya no tiene efecto. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir el metabolismo, ¿no? Todo eso. Y va a evitar, como le digo, la disminución de radicales libres, etcétera, etcétera. Estas son nuevas alternativas que se están tratando, digamos, se puede decir, probando, ¿no? Los inhibidores y removedores radicales libres, como el alopurinol, el oxipurinol, los antagonistas de los aminoácidos excitatorios, ¿no? Que bloquean la acción del glutamato a nivel de los receptores postsinápticos, como la ketamina y el dextrometorfano, o los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? La siguiente. Esto es lo que les decía la hipotermia cerebral, ¿no? La hipotermia cerebral solo debe usarse en niños que más de 1.800 gramos y que tengan una edad gestacional mayor de 34 semanas. La siguiente. Entonces, el pronóstico depende de la gravedad, no solo de la asfixia, sino del manejo posterior que podamos haber hecho, ¿no? Si tuviésemos a la mano todo eso del mecanismo de hipotermia total, una unidad de cuidados intensivos neonatales bien equipada, pues estos niños, la disminución de encefalopatía o secuelas de parálisis van a disminuir, ¿no? Esto también tiene que ser valorado por el neurólogo pediatra y hay que hacerle un seguimiento al alta, ¿no? Para ver cómo va. Pues, creo que con eso acabamos. Entonces, lo más importante para evitar estas emergencias que nos pueden poner en un dilema a nosotros, tanto para saber cómo actuar o las complicaciones legales que podamos tener, es siempre tener una buena historia clínica, actuar a tiempo, ¿no? Para evitar esto, ¿sí? Ahora, en el caso, por ejemplo, les voy a mencionar nomás de la hernia diafragmática. Si la mamita ha llegado, digamos, un buen control perinatal y el que le ha hecho la ecografía a la gestante es hábil y ha diagnosticado una hernia diafragmática, porque muchas veces solamente se dedican a medir el ponderado fetal, el largo del fémur, ¿no? El perímetro cefálico, pero no diagnostican, la mayoría de ginecólogos no diagnostican malformaciones. Entonces, ustedes tienen que llevar a la esposa donde es Cotahualpa. Así diagnostica. Entonces, si hay antecedente que este niño va a nacer con una hernia diafragmática, tiene que ser atendido en un hospital de alta complejidad, por ejemplo, en el CASE, ¿no? Porque estos niños apenas nacen, se tiene que intubar, ¿no? Porque hay niños, a mí me ha pasado, nació en un parto normal, lloró y de repente lo llevamos como la sala de partos era al ladito, por decir, y acá es neo, llevamos a la cuna radiante, de repente, negro. ¿Qué le pasaba a este? Ventilación a presión positiva. ¿No? Y de repente, a ver, ya está saturando mejor. Ya dejo de ventilar. De repente otra vez se puso en negro. Ya, ¿qué tiene este? Ay, ventilar hasta que se mantenga, porque para intubar generalmente tenemos que tener una saturación de 90, 92, ¿no es cierto? Ya estuvo. Y de repente ya le digo, a ver, le digo a la enfermera, sigue ventilando. Voy a ver si pasa, ¿no? Porque me decía, sí pasa, porque si está bien intubado, tengo que ponerle esteto acá a nivel de las axilas, y si pasa es que está bien intubado, ¿no? Y si no pasa es que me he metido muy adentro en un bronquiolo derecho, por decir, y el izquierdo, por eso no pasa el oxígeno, ¿no? Entonces, y la mnemotecnia más o menos para ver a qué altura metemos el tubo endotraqueal es,
y eso lo van a hacer ustedes cuando hagan reanimación, el taller, el seminario, supongamos que ya tengo un promedio de 3 kilos al ojo, en ese momento no lo voy a pesar. Entonces tubo endotraqueal lo tengo que poner a 9 centímetros, la comisura labial. Entonces decía, pero está a la altura. Si bien la tráquea de un recién nacido es chiquitita, ¿no? 3 a 4 centímetros, ¿por qué no pasa el pulmón? Hay agenesia pulmonar en ese rato. ¿Qué tiene este? La verdad que no pasaba, ¿no? Entonces, esta mamá no tenía buen control prenatal, llegó en expulsivo, qué sé yo. ¿Y qué era? Con la radiografía. Porque yo pedí la radiografía para ver si había agenesia pulmonar o hipoplasia, ¿no? Hipoplasia pulmonar. O para ver también la altura del tubo. También nos ayuda la radiografía. Qué gran sorpresa, era una hernia diafragmática. Por eso les digo, si ya tenemos el antecedente, no tenemos que ventilar, porque le estamos metiendo aire, ¿dónde? A la vía digestiva. Y en ese momento que se apaga, no va a decir, no va a estar fijando, el abdomen está excavado o no, ¿no? Que a veces se ve en la hernia diafragmática. Por eso les digo, a veces el libro dice una cosa y la práctica es otra, pero enseña la práctica. Entonces, ya tantas cosas que a uno le han pasado, ya no la puede volver a repetir el error, ¿no? La siguiente. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya, bueno. Miren, nos hemos atrasado 15 minutos, creo, o 20. Con esto de la clase, que no había, no sé. Así que voy a hacerlo rápido, ¿ya? Vamos a hablar de... Ya no les voy a dar recreo como el otro, porque el otro día les di recreo y no me alcanzó el tiempo para los seminarios. Vamos a hablar de insuficiencia renal aguda. La siguiente. ¿Ah? No, pasa, tú pasa. No, pásame la diapositiva. Entonces hablamos de insuficiencia renal aguda cuando hay una disminución rápida de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Que conduce a la acumulación de productos, se puede decir entre comillas, tóxicos, ¿no? Sobre todo los nitrogenados, y la incapacidad de mantener la homeostasis de fluidos y electrolitos, ¿no? La siguiente. Para definir esto de la insuficiencia renal aguda, inicialmente apareció, por decir, rifle adultos, ¿no? Y de acuerdo a eso, donde veían el dosaje de creatinina con todo para ver los estadios, se fue adecuando para pediatría. Entonces, en el código hay el dosaje de creatinina se incrementa más de 2.6 micromoles por litro. En el estadio 1, ¿no? Se incrementa, por decirte, menos del 100%. En el estadio 2, el dosaje de creatinina se aumenta más del 200%, y en el estadio 3, pues, más del 200%. En el P-rifle, esto es lo que, como les digo, lo que a través de los años, ¿no? En el P-rifle, que es otra clasificación, también endosan la creatinina, ¿no? Sanguínea, y esta debe estar mayor del 33%, ¿no? De la basal, de lo normal para la edad, que se tiene que valorar en 7 días continuos. Puede haber el estadio 1 igual, el 2 y el 3, cuando igual, ¿no? El incremento es menor del 100%, mayor del 100%, para menos del 300%, y el estadio 3 mayor del 300%. Ahora, el PROC es igual, ¿no? El dosaje de creatinina aumenta mayor del 30%, micromoles por litro también, que se debe mantener en por lo menos en 7 días. La siguiente. Esta es una clasificación donde nos dicen qué significa cada una de ellos, ¿no? El R es riesgo, la I injuria, la F la falla, la L la pérdida de la función renal, y la E, ¿no? Que cuando necesitan terapia de recambio, ¿no? Recambio renal. Entonces, en el riesgo es cuando encontramos la creatinina que está en 1.5 o hay una disminución de la tasa de filtración glomerular de un 25%. Y ahí ya se complementa acá con la tasa de filtración, ¿no?
perdón, con el flujo urinario. Si el flujo urinario está menor de 0.5 mililitros kilo hora por 6 horas, como les decía, eso es oliguria, ¿no? Ahora, la injuria. Ya en la injuria, la creatinina se va elevando más, ¿no? Y la tasa de filtración glomerular también va disminuyendo al 50%. Ahora, el flujo urinario está en 0.5, pero que se mantiene ya por 12 horas, ¿no? Y la falla, ¿no? Ya la creatinina aumenta por 3. Y el descenso de la tasa de filtración glomerular ya es de un 75%. Y generalmente se encuentra una creatinina mayor de 4 miligramos por decilitro. Y aquí ya entrando al paciente ya una oligoanuria, ¿no? Que cuando el flujo urinario es menor de 0.3 mililitros kilo hora por 24 horas o una anuria ya en 12 horas de día. Y la L ya es la pérdida, ¿no? Una falla persistente prácticamente completa de la función renal mayor de 4 semanas. En este caso todavía no hablamos de insuficiencia renal crónica, acá sí. Acá hablamos ya de enfermedad renal crónica o falla renal persistente cuando se prolonga más de 90 días o 3 meses, ¿no? La siguiente. La siguiente. No, ya la vi esta. Pásame la otra. Ya. Iguales, ¿no? Son diferentes criterios. El código que es del 2012. Igual, ¿no? Que va aumentando la creatinina, va alterándose, no se olviden, en el estadio 1 siempre hay oliguria de 0.5, ¿no? En promedio de 6 horas a 2. Y si se prolonga la oliguria, ya estamos en el estadio 2 y la creatinina generalmente se multiplica por 2 la basal, ¿no? Y en el estadio 3 ya hay prácticamente oligoanuria del 0.3 y acá ya hay un daño renal evidente y probablemente necesita una terapia de reemplazo renal, ¿no? Acá tenemos las 3 clasificaciones, la PER-RIFLE, o sea, la pediátrica, ¿no? Es sensible esta clasificación, sobre todo para la insuficiencia renal leve, ¿no? Aquí es insuficiencia, la K es renal, ¿no? Ya ustedes ya saben inglés, ¿no es cierto? Y en el AKI disminuye la sensibilidad, pero aumenta la especificidad, ¿no? Eso es en el AKI grave. Y el PER-RIFLE y el CADIGO, la insuficiencia renal aguda severa de manera similar. La siguiente. Esta es una referencia de los valores de creatinina a las diferentes edades y a los diferentes sexos, ¿no? Hombre o mujer. La siguiente. También tenemos una clasificación neonatal, ¿no? Tenemos un código neonatal. Acá ya se aumenta un estadio 0, 1, 2, 3, ¿no? Igual. En el estadio 0 o subclínico, que llaman otros, todavía está el dosaje de aclinina se mantiene en valores normales, ¿no? En otros países, en esta etapa subclínica ya la pueden diagnosticar, ¿no? Por eso es que ellos han puesto 0. Y la diagnostica con el dosaje de una prueba P legal, ¿no? Es una proteína de los neutrófilos, ¿no? Media gelatinosa, que diagnostica a nivel subclínico, ¿no? Antes de que aparezca el incremento de la creatinina. Y el flujo urinario, lógicamente, está en parámetros normales, ¿no? Mayor de 1 mililitro kilo hora. Y la otra, pues, como es un recién nacido, pues los valores son siempre inferiores, ¿no? Y el aumento es 0.3 miligramos por decilitro. Eso es diferente del niño pediátrico o del adulto. Y en el estadio 3, la creatinina basal es de 3 o mayor de 2.5 miligramos por decilitro y ya es una insuficiencia renal propiamente dicha y necesita ya de repente una terapia de recambio renal. El siguiente. Esto es lo que les decía, ¿no? La injuria renal subclínica. En otros países, sobre todo en los ingleses, en la parte de Gales, han hecho estudios, ¿no? Digamos, tratando de, han cogido todos los niños que estaban en riesgo de presentar injuria renal aguda.
¿no? Los que estaban en la UCI, los que les iban a hacer un trasplante cardíaco, o los que les iban a hacer una, como les digo, un tratamiento de la, ¿cómo se llama? La leucemia, les iban a poner la médula de otro paciente, ¿no? O aquellos niños que tenían cuadros respiratorios severos. Todos estos niños han hecho un estudio y en esta etapa han logrado diagnosticar. O sea, de todos los niños que estaban en riesgo, solo un porcentaje han logrado diagnosticar en esta etapa, ¿no? Y ya cuando, ya mayor de 48 horas, ya se está desarrollando la insuficiencia renal propiamente dicha, ahí es cuando recién se empieza a elevar la creatinina, ¿no? Se refiere que después de que se ha producido el daño renal, a las 6 horas recién se eleva la creatinina. Y el N-gal, como les digo, en esta etapa se puede hacer el diagnóstico. ¿Lo siguiente? Este es el estudio que les digo. Esta es la parte del Reino Unido y esta es la región de Gales. Y han diagnosticado, como les digo, en la etapa subclínica, ¿no? Como les digo, en todos los niños que estaban en la UCI, que tenían cuadros respiratorios severos o que estaban con shock séptico o estaban recibiendo medicamentos nefrotóxicos, porque no solamente los aminoglucósidos son nefrotóxicos, ¿no? Hay una serie de medicamentos que pueden producir daño renal. Y en el caso, por ejemplo, de hipovolemia por diarrea, generalmente se considera la mayor parte de las veces va a producir una injuria prerrenal, ¿no? Nosotros lo hidratamos al niño, puede tener una creatinina ligeramente alta. Si manejamos bien los fluidos, este niño va a salir. También en China hicieron otro estudio similar y la incidencia fue del 20%, ¿no? Y acá en niños hospitalizados el 13%. Lo siguiente. Entonces, como les digo, estos son los niños que prácticamente vendrían a ser los factores de riesgo, ¿no? Recién nacidos en estado crítico, lactantes, con cardiopatía congénita, con trasplantes, etcétera, etcétera. O que tienen enfermedades renales primarias, riñón poliquístico, multiquístico, envergadura, etcétera. O que están hospitalizados por alguna causa en el servicio de pediatría y que no se hace un buen manejo, sobre todo de líquidos. En el tiempo del cólera, bueno, yo ya había terminado la residencia, jamás en mi vida yo había visto un niño con cólera. Vino el cólera y los pacientes se morían. No, ustedes estarán, ¿de qué edad estarían? ¿No habían nacido? Es verdad, se morían por insuficiencia renal, porque no tenían miedo de manejar líquidos. Yo que había salido recién de la residencia, vine a mi hospital donde me formé a informarme de cómo manejaban el cólera en niños. Claro, me dijeron no tengas miedo, usa los líquidos. A veces llegaban al hospital todo un batallón del ejército. Tú mirabas a los soldaditos, eran cadáveres, ojos recontra hundidos, flaquitos, secos. Las enfermeras a veces no podían ni canalizar la vía. Tenían que tener doble, triple vía, ¿no? Colocar ahí un banquito para que el suero pase a más velocidad. Se morían por insuficiencia renal, por mal manejo. Entonces, también, como les digo, niños que van a someterse a cirugía cardíaca también tienen riesgo de en su posoperatorio presentar una insuficiencia renal aguda. Los niños que tienen muy bajo peso al nacer o retardo de crecimiento también, ¿no? Y los de la UCI, como les digo, pueden desarrollar. Y sobre todo aquellos niños que están en ventilador mecánico y reciben tratamiento o apoyo de drogas vasoactivas, ¿no? Más del 25% de pacientes que no críticos incluso reciben alguna vez en aminoglucósidos, ¿no? Ustedes han visto en la sepsis neonatal, ¿cuáles son los medicamentos de elección? Jalado. Tú. Ampicilina y un aminoglucósido, ¿no? Puede ser amicacina o genta, ¿no? La siguiente. Ya. Entonces, este es el estudio, como les digo, ¿no? O sea que... Y encontraron, ¿no? El estudio, como les digo, fue por 6 meses, pacientes de 29 días a 16 años, y encontraron, haciendo solo el estudio de creatinina, y si tenían factores de riesgo. La siguiente.
Entonces, todos esos pacientes que se les hizo el estudio de creatinina, como a los científicos que estaban haciendo el estudio, los pusieron en alerta esta cantidad, 5.235, ¿no? Pero después se quedaron solo con 1.112 pacientes, de los cuales 62% hizo una AQI1, ¿no? O sea, quedó en estadio 1. El 16% en AQI2 y el estadio 3, un 22%, ¿no? Entonces, como les digo, esto es importante. La siguiente. Estos son los factores de riesgo, como les digo, niños críticos que tienen problemas neurológicos, cardíacos, respiratorios o oncológicos, alguna tumoración o leucemia que le van a hacer trasplante de médula. Los neonatos, lógicamente, los que están en postquirúrgicos, y acá están una serie de medicamentos nefrotóxicos, ¿no? Vancomicina, que siempre también se usa en la etapa neonatal cuando están con sepsis, ¿no? La viveracilina, la Zobactam, la fotericina B, bueno, eso casi no usamos mucho, los quimioterápicos o los pacientes oncológicos, moduladores inmunes, los AINES, ¿no? Inhibidores de la ECA y también los medios de contraste, ¿no? O sea, estos son todos los factores de riesgo que pueden condicionar un daño renal. Siguiente. Ahora, la clasificación depende de dónde se adquirió. Puede ser en la comunidad, generalmente por agotamiento de volumen, en el caso de los niños pediátricos, pues que tengan problemas gastrointestinales o diarrea, ¿no? O adquirida en el hospital, ¿no? Niños que están desarrollando un cuadro de sepsis o un cuadro respiratorio severo y que necesitan apoyo ventilatorio, agentes inotrópicos, de repente también medicamentos, como les digo, vancomicina, meropenem, qué sé yo, que se usa cuando tienen una sepsis severa o necesitan unos estudios de contraste, ¿no? Y lógicamente esto nos ayuda, ¿no? A ver en qué momento tenemos que manejar bien los fluidos, como le digo, si el niño está en oliguria, saber en qué momento está entrando oliguria, cuando está menos de 1 mililitro kilo hora, y en los lactantes menos de 0,5 mililitros kilo hora. Y la oliguanuria ya saben que es menos de 3, ¿no? Mililitros kilo hora, y la poliuria, ¿no? De repente la insuficiencia renal se convirtió después en un problema de nefrotóxico, nefrótico, y ya causa un poliuria, ¿no? La siguiente. Acá está más o menos lo que ya les he dicho, cuando hay disminución del volumen, si es bien manejado, es reversible. Si hay un daño estructural o parenquimal, la causa más común es la hipoperfusión prolongada, ¿no? O sea, supongamos que un niño está deshidratado y no manejamos bien el volumen, condicionamos que se produzca el daño renal, ¿no? O cuadros de sepsis, o las drogas nefrotóxicas, o las enfermedades glomerulares graves, ¿no? Y la posrenal, bueno, no es tan frecuente, pero puede producir daño renal en caso de obstrucciones anatómicas congénitas, ¿no? O adquiridas del tracto urinario inferior, a uréteres para abajo, vejiga, etc. La siguiente. Esto es lo que les decía, ¿no? Se hacen los dosajes de cistatina, de creatinina, disminuye la tasa de filtración glomerular, y nos indica ya lesión subclínica cuando hacemos esta prueba de NGAL, ¿no? Este es un cuadrito, ¿no? En esta etapa no hay daño renal, pero está estable la tasa de filtración glomerular, o sea, por lo tanto no es insuficiencia renal, pero es subclínica. La creatinina se mantiene estable porque una vez que se produce el daño renal, a las 6 horas recién se eleva la creatinina, ¿no? Para eso nos sirve, como les digo, el NGAL. La siguiente. Igual acá, ¿no? Las causas, por ejemplo, cuando hay una lesión en las venas renales, una trombosis puede conllevar a insuficiencia renal, o en el caso de obstrucción intestinal, ¿no? Tumores, cálculos, necrosis papilar o una fibrosis retroperitoneal, ¿no? Igual acá. Si hay una nefritis aguda, puede ser por droga, por infecciones o enfermedades sistémicas, ¿no? O a nivel del glomérulo, ¿no? Hay lupus, nefritis lúpica, glomerulonefritis postinfecciosa, endocarditis infecciosa, crioglobulinemia, etcétera, etcétera. Las siguientes.
Entonces, generalmente la prerrenal hay oliguria, ¿no? Pero si nosotros hacemos una buena reposición de volumen, va a disminuir la creatinina, va a mejorar el flujo urinario por hora, ¿no? Y se restaura rápidamente la función renal con un buen aporte de fluidos, ¿no? Generalmente se usa, pues, cloruro de sodio, ¿no? Algunas veces no hay respuesta automática a los líquidos, ¿no? Sobre todo cuando hay insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca y el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico, pues hay que restringir, ¿no?, los líquidos. Lógicamente, si el paciente es cardíaco, tampoco vamos a manejarlo igual que un niño normal, ¿no? No le vamos a dar, por decir, una dosis de cloruro de sodio, de repente una es suficiente, pero en los otros podemos dar 2 bolos, ¿no?, de cloruro de sodio. ¿Por qué? Le podemos condicionar sobrecarga hídrica y producir un edema de pulmón y la consecuencia una insuficiencia cardíaca. La siguiente. Esto más o menos lo que la fisiopatología cuando hay disminución del volumen circulatorio, va a estimular los vasoreceptores, va a haber un aumento de norepinefrina, de angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a llevar a una vasoconstricción renal. También va a haber un aumento de la reducción de sodio y agua, ¿no? Y la vasoconstricción renal va a disminuir la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, también va a estimular los hormoreceptores, va a estimular la hormona antidiurética, va a disminuir, ¿no? Va a aumentar la colección de agua en el conducto, ¿no? Y esto, al aumentar la reabsorción del líquido, va a también disminuir el volumen urinario, ¿no? Porque el organismo va a tratar de retener todo el líquido posible. La siguiente. Entonces, el mecanismo de la insuficiencia renal propiamente dicha puede ser por una necrosis tubular aguda, donde se va a ver una isquemia renal prolongada, ¿no? O puede ser por efecto de drogas tóxicas, o mioglobinuria, o una falla multiorgánica, o un cuadro de sepsis también, ¿no? Y cuando hay enfermedad renal vascular, puede haber una microangiopatía trombótica o los cuadros de vasculitis. Y enfermedad intersticial, nefritis intersticial, infecciones o desórdenes infiltrativos. Y las glomerulonefritis, ¿no? Generalmente las más conocidas, las que se producen en los niños, la fosa estreptocócica, ¿no? La siguiente, acá, ahí está la lista de los medicamentos que también son nefrotóxicos, ¿no? Hay varios antivirales también, ¿no? El aciclovir, el adenofovir. La siguiente. La siguiente, esta es casi igual que la otra. Sí. Así es. Entonces, en la clínica, pues vamos a encontrar de repente que hay diuresis disminuida, porque antes de que suba el paciente a piso, de repente le preguntamos a la mamá si está orinando, dice que no orina, que el pañal está seco de horas, ¿no? Por decir si es un niño pequeño. O el niño grande dice que no orina, ¿no? Le hacemos los análisis iniciales, vemos que la urea y la creatinina están elevadas, ¿no? En el caso de que hay una pericarditis aguda, va a haber dolor retroesternal, tos, etcétera. Y cuando hay una sobrecarga de volumen, un paciente cardíaco, pues está también agitado, y auscultamos pulmones, vamos a encontrar muchos desertores. En la clínica, dentro de los análisis que se le hace también, tenemos que pedirle un AGA a ver cómo está el pH, el lactato o el bicarbonato, y vamos a encontrar que el potasio está elevado, ¿no? Puede haber también arritmias, ¿no? Va a haber alteraciones también del calcio, del fósforo, puede haber una encefalopatía urémica, y va a condicionar esto una edema cerebral, una hipertensión endocraniana y alteraciones electrolíticas.
También puede haber anemia multifactorial por hemodilución, hemorragia, hemolis, etc. Puede haber una alteración también de la función plaquetaria, ¿no? Entonces, vamos a hacer, creo, una clase o un seminario de síndrome urémico hemolítico, ahí se ve que hay anemia y todo eso, ¿no? La siguiente. Entonces, siempre tenemos que hacer una buena historia clínica, ¿no? Ver cuáles son sus antecedentes, si ha habido diarrea o quemadura, que también hay pérdida de volumen, o el paciente tiene alguna enfermedad de fondo, o qué medicamentos ha recibido, y si hay enfermedades glomerulares, ¿no? O signos de obstrucción, pues lógicamente no orina nada. Acá igualmente al examen va a haber taquicardia, viene capilar retardado, presión arterial baja, hipotensión en consecuencia, pulsos periféricos débiles, hay signos de deshidratación en el caso de los niños por problemas de bulimia, y cuando hay sobrecarga de volumen pues va a haber edema, hipertensión, insuficiencia cardíaca, etc. Y también puede haber compromiso renal por enfermedades sistémicas, ¿no? Por ejemplo, en la púrpura de Scheulen, en la presentación aguda del lupus eritematoso sistémico, la nefritis intersticial por reacción a un fármaco, ¿no? Y en los niños se presenta, sobre todo los escolares, se presenta este cuadro de púrpura de Scheulen, ¿no? Lo que le hacemos el diagnóstico cuando vemos que tiene pues una ronchita, ¿no? De todos los miembros inferiores, y cuando hacemos el análisis vamos a confirmar, ¿no? Igualmente, cuando hay problemas de malformación renal o trombosis de la vena renal. La siguiente. Entonces, nos sirve, como ya les dije, fuera del dosaje de creatinina, urea, o sea, todos los residuos nitrogenados, también ver la densidad urinaria, ¿no? Si está mayor de 1010 o está menor de 1020, ¿no? En la ira prerrenal, el examen de orina es normal, pero siempre se sugiere que todo niño que está deshidratado no se debe tomar la muestra de orina inmediatamente, porque podemos encontrar una pleocitosis o un aumento de celularidad, ¿no? Entonces tenemos que esperar que se hidrate y recién tomamos la muestra. Es como que vamos a hacer una punción lumbar a un niño deshidratado, probablemente vamos a encontrar un aumento de la celularidad, ¿no? Del líquido. Hay que ver también el examen de orina, de repente vamos a encontrar hemoglobinuria, pero sin hematuria, entonces podemos pensar en hemólisis o rhabdomiólisis. Los cilindros hemáticos nos orientan que puede ser una glomerulonefritis. Si hay piguria y cilindros granulosos también, ¿no? O una infección del tracto urinario o una enfermedad tubular intersticial. El siguiente. Ya hemos hablado bastante de la creatinina, ¿no? Como les digo, los cambios en el dosaje de la creatinina demoran, ¿no? En relación con la tasa de filtración glomerular. O sea, hay una disociación temporal. Si se le hace diálisis al paciente, se la va a remover a la creatinina, pero no podemos usar como un marcador de mejoría o de empeoramiento. La creatinina, como ya les enseñé un cuadrito inicial, varía en los valores normales de acuerdo al tiempo de vida del paciente y al sexo, ¿no? Ahora, se requiere que se pierda más del 50% de la función renal para que recién se eleve la creatinina. La siguiente. Otro examen que podemos dosar también es la cistatina C. Generalmente esto se produce en una tasa constante. Está filtrada por el glomérulo, reabsorbido y catalogizado por el túbulo proximal. No se afecta por la masa muscular, no pasa por la placenta, útil sobre todo para los primeros días de vida. Útil cuando la creatinina no puede ser utilizada para evaluar la función renal, ¿no? Cuando hay alteración de la masa muscular, la espina bífida, ¿no? O una anorexia nerviosa, una cirrosis hepática. En los niños desnutridos, sobre todo los de tipo marasmo, es que están recontra flaquitos, no creo que lo hayan visto, ya no se ven, creo, porque los guachiorcos son los que están hinchados y están medio rubios, ¿no? Entonces, los marasmáticos que están demasiados, como dice, recontra flaquitos, puede estar la creatinina alta, porque es consecuencia del metabolismo de las proteínas de su cuerpo.
Y eso no quiere decir que está con insuficiencia renal. Siempre no se olviden de eso. La siguiente. Actualmente hay nuevos biomarcadores que detectan el estrés del riñón tempranamente, antes que la elevación de la creatinina. Como les digo, uno de estos es el N-gal, ¿no? Que es una lipoproteína gelatinosa de la pared de los neutrófilos, ¿no? Estos se elevan las 12 horas, o sea, en la etapa subclínica. Y la creatinina todavía se demora, ¿no? La siguiente. La siguiente, pásamela. Sí. Entonces, otro examen auxiliar es la biopsia renal. Esta se debe pensar en hacer esta biopsia renal cuando todas las terapias anteriores que los exámenes auxiliares que hayamos hecho no nos ayudan a hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, la indicación es cuando se sospecha de la glomerulonefritis rápidamente progresiva, para buscar las semilunas o las vasculitis específicas, o la sospecha de nefritis intersticial o la nefritis lúpica, ¿no? O sea, las enfermedades del colágeno. Lo siguiente. Acá tenemos unas diferencias de la insuficiencia prerrenal con la intrínseca, ¿no? En cuanto a la densidad urinaria, en la prerrenal es mayor de 1020, en la prerrenal es menor de 1012. La relación creatinina urinaria con creatinina plasmática mayor de 40 y la otra menor de 20. El sodio urinario igual, ¿no? En la intrínseca, etc. Y la filtración de la excreción de sodio igual, ¿no? Siguiente. Entonces, en ¿dónde está? La terapia de reemplazo renal tenemos que valorar si tiene hipercalemia, si tiene acidosis metabólica, si hay trastorno del sodio, del fósforo, del calcio, ¿no? Para eso tenemos que tener el dosaje de creatinina basal y ver cómo está el volumen de líquidos que le estamos dando al paciente, ¿no? Lo siguiente. Entonces, esto es lo que ustedes deben saber, ¿no? Si un niño viene que no orine, etcétera, y bueno, si tiene signos de deshidratación, hay que echar mano al cloruro de sodio, que es un suero fisiológico, 10 a 20 mililitros por kilo, ¿no? Puede usarse en 2 oportunidades hasta que mejore la diuresis. Y siempre estar con un balance hídrico adecuado para ver cómo está la diuresis, ¿no? Lógicamente, esto hay que tener mucho cuidado en no administrar, o por lo menos administrar solo una dosis en aquellos pacientes que son cardíacos, que están con insuficiencia cardíaca o tienen una encefalía hepática, o los que tienen síndrome nefrótico, que tienen poliuria, ¿no? La siguiente. Ya, lo siguiente. No se olviden de esto, ¿no? Es importante la hidratación, ¿no? La resucitación con fluidos que ya les he manifestado, de repente hacer uso de inotrópicos y minimizar el uso de algún medicamento que sea nefrotóxico, ¿no? Para eso tenemos que monitorear la creatinina y valorar la dosis y la duración. Cuando la creatinina está elevada, en el caso, por ejemplo, de los recién nacidos muy prematuros y tienen una inmadurez renal, son niños perdedores de sodio, por eso ellos deben recibir un aporte mayor de sodio de mantenimiento. Pueden recibir hasta 4, hasta 5 miligramos por kilo, ¿no? A ellos, por ejemplo, si van a necesitar que le demos un medicamento nefrotóxico, no le vamos a dar igual que a un niño normal, a término, cada 24 horas. No, de repente a ellos le vamos a dar cada 36, depende del peso, de la edad gestacional, o 48, ¿no? Para eso siempre nos valemos del Neofax, donde nos indican cómo dar el lapso de entre dosis y dosis, ¿no?
porque tenemos que ir monitoreando su creatinina. Así. Ahora, antiguamente, cuando había insuficiencia renal, a veces se usaba pues el manitol, ¿no? Igual cuando había problemas neurológicos, a veces se daba manitol para que baje el edema cerebral, etc. Pero ahora todo eso, el uso de estos están cuestionados, ¿no? No se recomienda. Diuréticos de asa, o dopamina, o fenoldopan, o péptidos natriuréticos. La siguiente. Este es un cuadrito para indicarnos en qué momento en qué momento intervenir, ¿no? Si el niño tiene alto riesgo, bueno, hay que discontinuar definitivamente los medicamentos nefrotóxicos si es posible, asegurar una buena volemia y presión de perfusión si está sobre todo en estadio 1 porque tiene un factor de riesgo. Hay que hacer un monitoreo de la creatinina y el grupo urinario. Tenemos que, ustedes ya saben, ¿no? Mantener el normoglicémico, normocalcémico, etcétera, usar el fósforo, etcétera. Si ya está en estadio 2, ya hay que evitar el estudio de diagnósticos, hay que evitar los estudios con sustancias de contraste que también actúan como nefrotóxicos, ¿no? Y evitar también los diagnósticos invasivos. Si está ya en estadio 2 a 3, tenemos que ver si es adecuado o es inadecuado, continuar con ese medicamento que va a dañar el riñón o suspenderlo, porque también de paso está con un cuadro séptico, ¿no? Entonces hay que valorarlo en qué momento podemos retirar el medicamento y considerar la terapia de reemplazo renal. Estos pacientes definitivamente deben estar en una unidad de cuidados intensivos. En ellos se recomienda evitar la cateterización de la vena subclavia, ¿no? Si es posible, porque a veces necesitamos una vía central, ¿no? En el neonato no hay problema porque se puede cateterizar la vena umbilical, que se considera una vena central, pero en los niños más grandes a veces se cateteriza, como les digo, la vena subclavia, y eso, si está en el riesgo de insuficiencia renal, estadio 2 o 3, hay que evitarlo. El siguiente creo que vamos acá. La siguiente. Entonces, si un paciente está entrando en oligoanuria y o viene deshidratado, pues lógicamente tenemos que pedir de inicio unos gases. En los gases va a haber todos los electrolitos fuera del bicarbonato, el pH. Entonces no debemos dar potasio a ningún paciente, al recién nacido, lactante, adulto, etc. Y el sodio del mantenimiento es 2 a 3 miliequivalentes kilo día, ¿no? Solamente en el caso de un paciente que tenga nefrótico, bueno, ahí se pierden bastante electrolitos y ahí sí que tenemos bastante cuidado en el manejo, ¿no? Pierde líquido y pierde electrolitos. Entonces, de repente, esos necesitan que les aumentamos la cantidad de electrolitos de mantenimiento. Siguiente. No se olviden también que solo si hay una acidosis metabólica marcada, con bicarbonato menor de 14 o un pH menor de 7, o si tiene un bicarbonato mayor de 14 y un pH mayor de 7.2, no requiere administración de bicarbonato, ¿no? Pero en algunos casos sí, pero tiene que estar con pH ya una acidosis severa, ¿no? Un pH menor de 7 y un bicarbonato de repente menos de 12. Después no es necesario. Si nosotros hidratamos al paciente, eso solito se va regulando, ¿no? Es por eso, por ejemplo, cuando viene un niño deshidratado, ¿qué es lo que se hace ahora? Se le coloca la solución polielectrolítico que tiene un porcentaje de bicarbonato, ¿no? Porque muchos niños que están deshidratados pueden presentar una respiración acidótica y pueden confundir al que no sabe que de repente tiene un cuadro de distrés respiratorio o insuficiencia cardíaca. La siguiente. En el caso de los niños que tengan
insuficiencia renal aguda, hay un catabolismo también excesivo y necesita un apoyo nutricional, ¿no? En el lactante, por ejemplo, hay que dar por lo menos 120 calorías kilo día y en niños mayores 150% de mantenimiento. Las proteínas generalmente 3 gramos de kilo día, ¿no? Y cuando se hace terapia de reemplazo renal hay que dar un 20% adicional. Lo que se tiene que conseguir es, por ejemplo, el nitrógeno ureico que sea entre 40 y 80 miligramos de decilitro, ¿no? No más. Siguiente. Como esto ya les he mencionado. Por ejemplo, esos son los tipos de terapia de reemplazo renal. Tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y la terapia de reemplazo renal. Para esto se usa un catéter venoso central, tiene que usar medicamentos de anticoagulación, puede tolerar volúmenes extracorpóreos altos y corrige rápidamente el trastorno hidroelectrolítico y el ácido básico. En el caso de la diálisis peritoneal, es fácil también de ejecutar, no requiere equipo personal muy especializado, tampoco necesita anticoagulantes, es la de elección en neonatos o niños pequeños. El clearance es lento y puede ser inadecuado. En la otra, es útil en la inestabilidad hemodinámica y falla multiorgánica, manejo continuo y gradual de sobrecarga de volumen, ¿no? Requiere también anticoagulación y es difícil de hacer fuera de la unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Vamos a acabar? Uy. Ya. Acá vemos la supervivencia, ¿no? Si hay intoxicación medicamentosa, bueno, retiramos el medicamento y pueden sobrevivir al 100%, ¿no? Claro que la tasa de mortalidad en general es del 42%. Cuando hay enfermedad renal primaria, también pueden sobrevivir el 84%. Y más bien cuando hay trasplantes, ¿no? Enfermedad hepática también por trasplante o de médula ósea, bueno, la supervivencia disminuye, ¿no? Listo, siguiente. Estos pacientes se les tiene que hacer un seguimiento, ¿no? Sobre todo aquellos que han presentado una ira moderada severa, que hayan estado en el estadio de Cádigo 2 o 3, y en los pacientes que recibieron terapia de reemplazo renal, por lo menos una vez al año durante unos 5 años. Si se encuentran signos de enfermedad o insuficiencia renal crónica, pues hay que ser de por vida hasta la adultez, ¿no? Hay que intervenir en factores de riesgo que se pueden modificar en paciente con hipertensión o que con presente proteinuria, ¿no? O sea, un paciente nefrótico. La siguiente. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a seguir con los seminarios. Rapidito, ahora sí me siento acá. Es que está para canso, ¿sabes? ¿Cómo? Está para acá. Sí, ya me imagino. Hay otros que sientan acá y se pueden filosofía, pero No me da la clase aquí sentada.